Saludos, bendiciones. Quien les habla, Julio César Grinzones Barrio. En este momento voy a hablarles un poco acerca de las fases de Roma o del Imperio Romano. Se hablan de dos teorías, una realista y otra mitológica. Yo quiero hablar un poco acerca de la mitológica en esta hora. Cuenta la leyenda de que al principio de un reinado llamado Amulio, quien tenía una princesa también de ese reinado llamada Rea Cipria, quien, sometida a una violación de parte de una entidad, de un dios llamado el dios Marte, dios de la guerra, sometida a esa violación, ella queda embarazada y nacen de allí dos gemelos. Estos gemelos, al nacer, llega a oídos del rey Amulio de que estos serían los sucesores de su reinado. En vista de aquel celo, él decide limitarlos, darle muerte. Pero lo hacen de una forma, agarran a los dos niños, los colocan en una alquilla y lo lanzan al río Nilo para que éste le diera muerte. Pero resulta ser que no fue así. Estos infantes fueron rescatados por una loba, para ese entonces, la loba Luperta, quien amamantaba para ese entonces unos cachorros. Saca a los niños de la orilla del río Nilo y los mantiene durante un tiempo, paseándose por las orillas, por las riberas del río. Un pastor llamado Fausto dice que los rescata y los lleva a su aldea, dándole su crianza y dándole nombres también a cada uno. A uno lo llamó Rémulo y a otro lo llamó Remo, quienes a su vez al tiempo crecen, y uno de ellos, de igual manera, sucedió por celo, como el rey Amulio, también decide darle muerte. Rómulo mata a Remo. Algunos dicen que ya creada la ciudad de Roma, por temor a que Remo fuera también a suceder a Rómulo en el reinado. Es de aquí donde nace el primer rey de Roma llamado Rémulo. Para el siglo V antes de Cristo, exactamente creo que el año 509, se dio inicio de la creación de las 12 tablas, debido a que antes de ser publicadas estas 12 tablas, dice que fueron creadas en madera y después fueron hechas en bronce y colgadas en la ciudad para que todos entendieran o practicaran de alguna forma y estuvieran claros de algunos, diríamos así, de algunos delitos que existían para ese entonces, que eran castigados. Porque ahí hubo la división de las normas y costumbres religiosas prácticamente a un ius civilis, a los derechos civiles. Ahí de en adelante diría yo que esto comienza como un derecho civil, normas civiles, porque se está hablando de las normas para el pueblo. Resulta que en el pasado, el más fuerte, o el más habilidoso, diría yo, lograba más beneficio, o lograba a la fuerza obtener lo que otro a tanto le había costado.
Pero estas leyes y normas religiosas exigían un castigo divino. Por ejemplo, alguien robaba un caballo y la ley decía que si no era el dueño del caballo, lo colocaran en la parte de atrás y agitaban el caballo. Si este no pateaba al que estaba en la parte de atrás, era inocente, el caballo era de él. Pero si el caballo lograba patear a este individuo, decía que era culpable, y ese era el castigo divino sobre esa persona. Pero no existía lo que hoy llamamos, qué sé yo, un encarcelamiento, un castigo como tal directamente, porque no se había organizado como en este caso se hicieron las 12 tablas. A partir de esas 12 tablas es que vemos que es creado el derecho. Es como base fundamental para inicio de la creación de derechos, que estaría sujeto a cambio hasta el sol de hoy. Es contemporáneo con nuestras leyes actuales. Y hablando un poco también de la reforma constitucional de Diocleciano y Constantino, este primero, Diocleciano, fue el que tomó la decisión de dividir en dos el sistema de gobierno para ese entonces, creando 2 emperadores mayores y 2 menores. Es decir, 2 Augustos y 2 César. Diocleciano fue uno de los que dio mayor persecución y castigo para aquel entonces al pueblo, incluyendo al pueblo cristiano. Dice que fue uno de los más despiadados en cuanto a torturas, bajas o muerte de una cantidad de personas muy grande. En cambio, Constantino de alguna manera deroga esta creación de Diocleciano, dando un nuevo inicio a la participación masiva de todo el pueblo. Diría yo, sería el primer sistema ecuménico que se realizó para aquel entonces en el concilio de Nicea, el año 325 para ser exacto. Fue quien acabó con la persecución de los creyentes, de los cristianos, dando inicio a una nueva etapa en su reinado. A través de la caída del último rey de Roma, se acaba la monarquía y nace la magistratura. La magistratura dando lugar a nuevos cargos políticos, construyendo nuevas formas de gobiernos, dándole poder al veto. Cabe destacar que al principio de la monarquía, los patricios eran los que tenían el dominio sobre esta, es decir, en los cargos públicos, en los tribunados, en los senados como tal. A medida que iba pasando el tiempo, la plebe tomaba fuerza, iba tomando más fuerza, tanto así que lograron incluirse en el Senado, los lograron incluir. Esto tanto plebeyos como patricios gobernaban para ese entonces, tenían acceso a los comicios, tenían acceso a los curules, a hacer, qué sé yo, una fuente de derecho
en la República. Tanto que los patricios y los plebeyos llegaron a tener una lucha social. Entre sí mismos, internamente llegaron a tener una lucha social, patricios y plebeyos en el tribuno. Tanto así que los plebeyos tenían tanta autoridad en el Senado que estos lograban objetar cualquier decisión en cuanto a normas, leyes que los patricios querían imponer. Porque siempre los patricios, sus leyes determinaban, no era la equidad. Como el principio de las 10 normas, de las 10 tablas, las primeras 10 tablas, había equidad. Había una equidad, una igualdad que se sumaba al pueblo juntamente con todos los patricios. Patricios y plebeyos tenían las mismas normas para todos. Ahora, las últimas dos tablas, las dos tablas que hablaban era de impuestas por los patricios a los plebeyos, que prohibían el matrimonio entre patricios y plebeyos. Completamente desigualdad, nada de equidad. Y es por esto que los plebeyos toman tanta fuerza, que tenían esa autoridad y poder de bloquear, de no aprobar las leyes de los patricios, siempre y cuando no se trataba de equidad.